Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el documentalista. Y el día de hoy, como siempre, tenemos a una persona muy especial. Él nos va a hablar acerca de todo este mundo espiritual, todo este mundo que no comprendemos del todo, pero que gracias a sus conocimientos el día de hoy, tú que nos estás viendo en casa, tú que nos estás viendo desde el celular, tú que tienes estas inquietudes por saber de qué va todo este mundo de la magia, hoy vas a conocer a un sacerdote y mago ceremonial, el cual me ha permitido entrevistarlo y espero, con suerte, obtener un cúmulo de conocimientos junto con ustedes el día de hoy, que sin duda nos van a abrir la mente y sobre todo nos permitirán comprender el mundo espiritual y el mundo de la magia de una manera más amplia. Con ustedes, Pablo Barrera. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, David? ¿Cómo andas? Gracias por la invitación, gracias por tenerme en tu canal y un saludo a toda tu audiencia. Cuéntanos, ¿qué es lo que haces tú? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo es que te convertiste en esto de un sacerdote, de un mago ceremonial principalmente? Cuéntanos de manera rápida, a mí y al público, quién eres, qué haces y si nos puedes decir alguna cosa interesante sobre ti. Algo que le interesa a la gente. Bueno, mi nombre es Pablo Barrera, soy argentino, vivo en el Paraguay hace 5 años, estoy casado, tengo 4 hijos, junto con mi esposa, que es bruja de nacimiento, ¿sí? Fundamos el templo votivo a San La Muerte en la ciudad de Capiatá, en la República del Paraguay, que es la región, digamos, cercana a Asunción, al sur de Asunción del Paraguay, acá en Sudamérica. Y también tenemos, digamos, el desarrollo de una nueva religión que integra y convergen muchos paganismos sudamericanos con una integración cabalística. Es decir, esta es la primera casa en Sudamérica que integra conocimientos que podríamos llamar chamánicos, tribales, afroamericanos, en un sistema de magia ceremonial cabalística unificado. Es decir, un sistema de desarrollo espiritual que le permita a la persona hacer el templo y no depender de ninguna religión u organización. Es una religión descentralizada. Pero en sí la palabra religión es como una palabra para que se entienda, pero en realidad la idea es que la gente a través de eso desarrolle sus poderes mágicos a través de un rigor muy grande. Somos personas muy estrictas. Mi trabajo, yo soy un profesional que vengo del área de la informática, de la medicina, del arte, que me retiré de mi vida mundana, por decirlo así, me fui de mi país, formé una familia con una bruja, me casé con una bruja. En esencia, eso es la vida que hacemos, ¿sí? Y obviamente tengo un canal de YouTube, que había sufrido algunos problemitas el año pasado y ahora estamos de vuelta. Y tenemos un contenido que hacemos, es enseñarle a la gente, educar al soberano, por decirlo así, a la gente, a qué es la magia y qué no es la magia y transmitir conocimientos certeros que le permitan una movilidad mental y les permitan investigar por sus medios, ¿no? O sea, más que eso uno no puede hacer a veces. Así que en esencia esa es la presentación formal. Tengo 45 años y estoy aquí contigo, con el documentalista en este momento. Ok, has dicho cosas muy interesantes. Primero, hablas de que tu esposa es bruja y es bruja de Sí. nacimiento. Y luego hablaste acerca de algo que seguramente llamó la atención de todos nosotros. San la Muerte. ¿Quién es San la Muerte? San la Muerte es el espíritu esquelético, como dice la oración, poderosísimo y fuerte, por demás como un Sansón en tu majestad. Podemos responderlo de varias maneras. La forma más tradicional es un culto sudamericano que se fue generando por la presencia de los jesuitas antes que Carlos III los expulsara de Sudamérica, cuando prohibió la organización de la Compañía de Jesús. Curas que vivían entre los guaraníes, en los esteros de Liberá, en la zona de Argentina, Paraguay, la Triple Frontera, el sur de Brasil, y habían comulgado en conocimientos con los indígenas. Cuando viene la Iglesia Católica a expulsar a los jesuitas, todos esos conocimientos esotéricos se reparten entre las tribus guaraníes y los campechanos y la gente de campo. De eso deviene un culto de devoción pagano, netamente argentino. En sí el culto a San la Muerte, así como el culto a la Santa Muerte, es netamente mexicano.
El culto a San la Muerte es, digamos, la forma moderna de culto, peregrinación, ir a los santuarios públicos, como más o menos sucede en México también con la Santísima en distintos lugares. No es una religión centralizada, es una religión basada en la devoción, la fe, las promesas, en lo general, ¿sí? Pedidos. Es un santo milagroso para el hombre de a pie, le resuelve problemas, y tiene un poder descomunal para curar y también para destruir. Es decir, es la inteligencia de la muerte en sentido masculino. Si podríamos decir que es la Santa Muerte es la muerte, la energía de la muerte que trae la existencia manifiesta, la vida. Y San la Muerte es la muerte en acción, es la separación entre lo manifiesto e lo manifiesto en este universo de vivos y muertos. Eso sería un resumen básico. Hablaste acerca de los jesuitas, que fueron prácticamente quienes introdujeron a San la Muerte en lo que viene siendo Latinoamérica o Sudamérica. Pero los jesuitas, ¿de dónde han tomado a San la Muerte? Correcto. En realidad pareciera que los jesuitas inculcaron el culto, pero en realidad es el sincretismo de conocimientos místicos de la Iglesia con conocimientos místicos indígenas. Es decir, si vemos el contexto histórico y lo llevamos a una parte un poco más New Age, por decirlo así, las tribus indígenas, los pueblos originarios de Sudamérica, en el caso de los guaraníes y los tupíes, ya tenían conocimientos y a ellos se les presentó Dios en la forma de un hombre esqueleto agachado. Le decían Ñanderuguazú, ¿sí? El gran Dios. Es decir, los guaraníes entienden al San la Muerte, no el culto argentino, sino la cultura guaraní absorbió esos conocimientos místicos y se los llevó en 3 tablas que están ocultas entre las tribus y que no se saben dónde están. Las 3 tablas tienen 3 rostros: la cara de Cristo, tallada en madera, la cara del diablo, que se le dice San Diablo, y la cara de San la Muerte, o sea, San Cristo, San Diablo y San la Muerte. Cuando vienen los jesuitas separan esas tablas y las esconden. La tabla de la muerte comienza a ser el objeto de culto y el desarrollo de este culto pagano sudamericano. Entonces, podríamos decir que el culto a San la Muerte es la consecuencia de un payé, como se le dice comúnmente al brujo aquí. Payé en guaraní significa, o payecero es el brujo, ¿sí? Es un término guaraní. Entonces, había un cura, por ejemplo, hay muchas leyendas sobre esto. Ya te conté la de que Dios se presenta a los guaraníes como Ñanderuguazú. Pero la leyenda argentina cuenta la historia de un cura jesuita que tenía la capacidad de curar. Y andaba siempre en los leprosarios en la zona de Corrientes y Entre Ríos, ¿sí? Digamos, toda la Mesopotamia de Sudamérica es una zona de muchas aguas, hay terreno fértil y demás cosas. Y curaba, estaban los leprosarios ayudando a los leprosos, les llevaba agua, los cuidaba. Para hacer una comparación, no es una comparación, pero lo que hacía María Teresa con las personas agonizantes, bueno, él realizaba eso con las personas que tenían lepra, que en ese tiempo era una enfermedad incurable. El tema es que cuando llegan los católicos y saben del payé y sus milagros y su interacción, deciden destruirle y lo ponen en la cárcel, en una celda. Y él se queda parado con su cayado así, de pie, en señal de protesta, porque la propia iglesia que lo mandó, la propia iglesia lo mete en la cárcel, porque obviamente no era bueno para el negocio de ese momento que hubiera magia. Obviamente la iglesia es enemiga acérrima de toda práctica mágica. Y el hombre murió de pie y se secó. Y cuando lo fueron a ver después de mucho tiempo, descubrieron que ya estaba muerto hace rato. A partir de ese momento, él se transforma, ¿sí?, en un santo milagroso, no reconocido por la iglesia, con millones de casos, estudios antropológicos, demostraciones empíricas de su poder. Obviamente, la idea no es que te reconozca o no la iglesia católica ortodoxa, digamos, ni la católica romana, ni nadie, porque no va a suceder eso. Pero en sí, el origen de San la Muerte es un origen católico, irónicamente. Es muy interesante todo esto. Hay una cantidad de historias que se me vienen a la mente, que tengo que investigar, que desconocía totalmente, ¿eh? Oye, Pablo, y entonces, tú has fundado una religión, y esta religión ha tenido seguramente adeptos a lo largo del tiempo desde su creación, principalmente en Sudamérica, pero yo quisiera preguntarte, Pablo, ¿qué fue lo que te llevó a crear esta religión? El problema no es la muerte, David. El problema es el olvido que la muerte produce de encarnación tras encarnación. ¿Sí? La historia de la magia mía, digamos, comienza desde
de chico, la capacidad de poder ver espíritus, la capacidad de salir del cuerpo, de romperme la cabeza contra la pared, despertarme con un chichón porque salí de mi cuerpo físico y me hice bolsa contra una pared. 8, 9 años. ¿Sí? Yo fui criado en una familia cristiana, fui testigo de Jehová muchos años, fui predicador y discursos. O sea, vengo de una formación cristiana muy rígida. Obviamente, quizás algún evangelista me va a decir que eso no es cristianismo, pero en realidad me formé prácticamente 2 décadas desde nacimiento. Crecí con padres trabajadores que iban al Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Me bauticé, todo. Digamos, tenía una vida completamente compelida, real y comprometida con los Testigos de Jehová. Pero no resolvían el problema de la muerte, como ninguna religión lo hace. Por eso cuando uso el término religión prácticamente es como un gancho para que piensen en otra cosa que está más allá de la religión. Entonces el problema no es la muerte, porque el cuerpo, lo dice la Biblia, lo dijo Salomón en el Eclesiastés, el suceso resultante de la bestia es el mismo que del hombre. Todos van al Seol, todos mueren. ¿Y dónde van nuestros momentos? Y ahora te llevo un poquito cinematográfico a Ridley Scott, si querés, a Blade Runner, cuando el replicante le dice, qué difícil que es vivir con miedo, ¿no? No sabés las cosas que yo he visto, y yo te lo digo a vos, no tenés idea del mundo espiritual que hay detrás de nosotros. Todos estos momentos, tu familia, tus hijos, tus afectos, las cosas vividas, se perderán como lágrimas en la lluvia. Es tiempo de morir. Y yo no estoy dispuesto a olvidar, porque si olvido voy a repetir los mismos errores en la próxima vida. Entonces fui a inquirir de Satanás para que me explique cuál era el problema. Y él gentilmente lo hizo. Por eso puedo decir que el diablo es mi amigo, porque no me mintió, me dijo la verdad. Pero es tan dura la verdad que parece mentira. Entonces, no es una búsqueda por el reconocimiento, o no me vas a ver sentado con 4 capuchas negras hablando sobre la aniquilación del universo para que todos volvamos a la fuente. Maten un niño, maten, asesinen la anticósmica. Y son una manga de drogadictos pedófilos. ¿Se entiende? No. Acá la cosa es más importante. ¿Te imaginás vos que esa gente puede ser representante del diablo en la tierra? Por supuesto que no. Entonces, lo que me llevó a mí a fundar la Doctrina Unificada es darme cuenta que todas estas religiones paganas, con la inminente llegada del nuevo orden mundial, van a desaparecer. Van a desaparecer. Pero el conocimiento no puede desaparecer. Entonces me tomé el trabajo, hace ya casi 15 años que estoy trabajando sobre este proyecto, que el año que viene va a salir el libro final, el definitivo, un libro así, donde la humanidad va a tener la posibilidad, obviamente ofuscado para que cueste. Es un libro difícil de entender, es mágico, no es un libro sencillo. Pero las personas van a tener una herramienta para poder trascender su conciencia incluso más allá de la muerte. Es decir, tener la capacidad de volver a encarnar y acordarte de esta vida. Si recuerdo mis errores, no los voy a volver a cometer. Un pueblo que olvida su pasado vuelve a cometer los mismos errores. Imagínate una persona. Pablo, tengo que hacerte la pregunta y es inevitable no hacerte esta pregunta. Siento que la gente me lo pide. ¿Cómo es posible que podamos trascender nuestras vivencias, nuestros recuerdos, nuestras emociones a través de las reencarnaciones, a través de otras vidas? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Te voy a contestar con una doble pregunta. ¿Cómo es posible que tengamos esta conversación sobre este tema? Tenemos esta conversación, David, porque en algún momento ese planteo también estuvo presente en tu mente y quizás esté en la mente de mucha gente. Como la frase, estoy muy cinematográfico, hoy te pido disculpas, estoy muy Hollywood, como Interstellar que dice, no entres dócilmente en esa buena noche, ¿sí? Habla de la muerte, por supuesto. Para saber cómo, tenés que conocer a las inteligencias que administran esas leyes universales. Y para conocerlas, tenés que exponerte a fuerzas, espíritus, seres de otras dimensiones extremadamente potentes que mantienen el andamiaje del universo estable. ¿Estamos hablando de registros akáshicos? El registro akáshico es un registro, digamos, en realidad no hay un solo registro akáshico.
¿sí? Particularmente nosotros, digamos, nosotros hacemos registros akáshicos, pero en realidad los hacemos desde el comienzo de este universo hacia acá. Es decir, damos un registro akáshico completo desde el inicio de lo que se podría concebir como Dios hacia aquí. Acceder a los registros akáshicos es jardín de infantes. Es bueno, es útil, como las constelaciones familiares, es lindo, pero son para personas que buscan saber quiénes son. Cuando vos ya sabes quién sos y para qué viniste, tenés otras pretensiones. El cómo llegar a saber estas cosas es un patrimonio del individuo, no del colectivo, por lo cual requiere de tu esfuerzo. Y San la Muerte es el que tiene ese secreto. ¿Cómo es posible todo esto de trascender nuestros recuerdos y nuestras vivencias a través de ese límite que no hemos sabido, la mayoría, traspasar sin tener que dejar estos conocimientos atrás? Ese límite conocido o comprendido por mí y seguramente por ti como un punto liminal, una separación entre los que estamos de este lado y lo que puede estar del otro. ¿Cómo es posible poder llevarse lo que quieres de aquí para allá? Primero tenés que tener claro qué es lo que querés hacer. Tenés que tener muy claro internamente hacia dónde querés ir, porque te tiene que quemar, tenés que necesitarlo, David. No es, a ver, la magia trae dinero, bienestar, buena vida, sí, claro que sí. Sí, mi vida cambió para siempre. Sí, yo vengo de una familia trabajadora, de trabajar, estudiar, ir a trabajar e ir a estudiar. O sea, la vida de todos nosotros común, digamos, vengo del pueblo, de la gente, no vengo de clases altas. ¿Sí? Independientemente que tengo linaje merovingio, pero eso creo que vamos a hablarlo en otro video. Más allá del linaje de sangre que yo llevo por otras razones que tienen que ver con la descendencia, la necesidad de ser, más allá inclusive de nuestras deficiencias, te pone en un escenario donde intervienen actores espirituales que manejan el negocio de la vida. Escuchá la palabra que estoy usando. Es decir, hay un intercambio entre esos dos puntos, pero en ese punto no hay dualidad. Eso de ángeles contra demonios es un cuento sencillo para que la gente pueda entender lo positivo y lo negativo que conjugados producen esta realidad material. Vayamos a los gnósticos y digamos, sí, el demiurgo, Samael y Aldabao del demiurgo es el punto liminal, sí, claro, es el gran arquitecto del universo. Pero eso no es solamente eso, en la Biblia está reflejado inclusive. ¿Querés saber dónde? Está reflejado, y te voy a dar textos bíblicos. Usemos la Biblia para hablar del diablo o de la muerte. Eclesiastés, capítulo 3. Todos aquellos que tengan, no la traje la Biblia, al final la tengo por acá, una Biblia católica que me compré, un saludo para un sacerdote que me la vendió, que quería una donación. Yo me llevo bien con todo el mundo en sí, no ando, viste, con la sangre acá, con la espada, voy a matar a los curas, esas cosas no existen, digamos, estamos en el siglo XXI. Yo tengo muchas traducciones de la Biblia, o sea, por la formación que tengo que tenerlas, aparte es un artefacto mágico fascinante. El capítulo 3 de Eclesiastés, en el versículo 13 al 15 específicamente, dice, yo te lo digo en la traducción que yo usaba con los testigos de Jehová porque me acostumbré, pero más o menos en esencia dice así. Sucede que lo que había sido ya ha sido, y lo que llegará a ser ya ocurrió, pero Dios sigue trabajando en lo que viene. Es decir, hay una naturaleza cíclica que Salomón descubre, por eso escribe el Eclesiastés. Te muestra un escenario de sinsentido, la vida es una mierda, porque él mismo dice, odié la vida, porque tenía todo. Sin embargo, al final de su vida se vuelve cruel y empieza a trabajar con Astarot, que es la esposa de Yahvé, Ashera. Yahvé tiene una esposa, Astarot se llama. Se divorciaron, por ponerlo en una historia simple, y él va a buscar ese conocimiento. De ahí salen las clavículas y todo lo que conocemos como magia ceremonial. San la Muerte está presente en la Biblia desde el principio, cuando mató a los primogénitos de Egipto, cuando mató a los 185.000 asirios. El ángel de la muerte está presente en la Biblia. Dios, Yahvé, llama al ángel de la muerte para que ejecute a los primogénitos de Egipto y salve a los hijos de Israel para que pudieran ser. Es decir, San la Muerte, como lo conocemos hoy, en ese tiempo no tenía ese nombre, por supuesto. El ángel de la muerte, Samael.
Y a partir de que él realizó eso, se cumplen las 10 plagas e Israel es liberado hacia el desierto. Es decir, la muerte es la puerta, el punto liminal entre la esclavitud y la libertad del pueblo de Israel. Para citar la Biblia como un ejemplo. Hay otros ejemplos en otras culturas. Pero como somos occidentales, es para revisar. ¿Qué decía Yahvé? Yo voy a pelear por ustedes. Y en una noche mataron a 185.000 asirios que querían invadir Israel. 185.000 asirios se cargó San la muerte en una noche. ¿Y quién lo mandó a hacerlo? ¿Y por qué? ¿Sí? Entonces, hay una entidad, un Dios, una potencia universal que regula esto. Y acceder a esos conocimientos implica práctica mágica. Afortunadamente, nuestro cerebro está preparado para hacer magia. Y no solo eso, sino que los humanos tenemos algo que otras razas de alrededor de esta galaxia tradicional en la que vivimos no poseen. Nosotros tenemos la chispa de Dios adentro, es decir, hay un pedazo de Dios adentro, envuelto en nuestro ego, nuestra personalidad, inmutable, eterno, que al integrarse con esa parte de la personalidad forma esto, el ser humano. Somos la conjugación de dualidades, de lo más alto del espíritu y de la materia grosera combinadas a través de la mente. Si sabemos dominar estos elementos dentro de nosotros, vamos a poder dominar los elementos fuera de nosotros, porque nada de lo que podemos ver es real, es una proyección de nuestra mente. Si yo modifico la forma en cómo se comporta mi cerebro para comunicarse con el universo se tiene que someter a mi voluntad. Entonces se hace mi voluntad, no la de Dios. Pero no porque estoy en contra de Dios, sino porque vos también sos Dios, yo también soy. Muy linda la frase, pero requiere mucho esfuerzo y años de dedicación. Claro, no es algo fácil de comprender, pero cuando lo piensas así, te das cuenta del por qué la iglesia quería tapar todo esto, porque a la iglesia no le conviene que conozcamos la magia y ciertos secretos. Es un tema para otro video. Pero todo esto que me estás hablando me lleva a pensar demasiadas cosas. Pero yo tengo que pensar en mi audiencia. Claro que sí. Y tengo que... Si es muy difícil, puedo bajar a otro nivel más sencillo, no hay problema. Claro. No. Creo que vamos bien, creo que vamos muy bien. Manéjalo vos. No me quiero meter, por ejemplo, porque se me ocurre que te podría hacer la pregunta cuando dijiste, por ejemplo, tenemos la chispa divina, y luego hablaste acerca de Yahvé y de Asherah, y luego entonces ahí ya estás haciendo separaciones muy interesantes, y entonces se me ocurre que tal vez pudiéramos hablar de las esferas celestiales, del Sefirot, de temas cabalísticos, y ahí creo yo que si entramos ahí se va a complicar mucho la cosa, porque te puedo preguntar, ¿esa chispa divina es Jehová, es Yahvé, es el Keter, proviene del Dios absoluto? Y entonces le volamos la cabeza a la gente. Estoy en tus manos. Lo que vos quieras disparar, a ver, no, ni bueno ni malo, lo que vos quieras. Espera que me tomo un mate, así tengo la garganta. A ver, cuida a tu público, ¿sí? Yo sé que estamos en tu... Es divertido, esto es lindo de hablar y a veces no se ceba. Sí. Un día voy a ir a donde estás, Paraguay, y seguro que nos echamos unas cervezas y la vamos a pasar bien. Tengo otra casa acá, podés venir con tu familia si querés. No tenés que pagar hotel, yo te voy a buscar, te traigo. Te tenemos como una nena, entre algodones, venís, comés con la familia, te quedás los días que querés, aprendés lo que quieras aprender, sos bienvenido. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Sí, claro que sí. Pero bueno, pensando en mi audiencia, tengo que hacerte otra pregunta. Vamos a saltar un poco más abajo en la escala del conocimiento y vamos a que me expliques cuál es la diferencia, porque recuerda que me has dicho que tienes una esposa que es bruja. Correcto. Y yo quiero saber cuál es la diferencia entre una bruja o brujo y un mago ceremonial. Primero, mi esposa se llama Mariela Brites. Yo le he visto curar leucemia a niños de 7, 8 años.
he visto salir de la boca de los niños larvas astrales que rompieron un ventilador de techo, rompieron los vidrios de la casa. Yo he hecho exorcismos también, pero eso es para otra vez. Pero en el caso de Mariela, puntualmente, es una sanadora natural. Con solo mirar a la persona, la toca y se terminó el problema. Entonces, es una persona extremadamente sensible, luchadora, mujer trabajadora, que conocí, la vida me la presentó. Cerré la puerta de mi casa en Buenos Aires y me vine a vivir con ella la vida. Fin. ¿Sí? Es más, la tengo tatuada. ¿Sí? Acá dice, Mariela Brites, te amo. ¿Sí? O sea, como un mago ceremonial negro, clifótico, anticómico, dueño del vacío, se pone el nombre de la mujer. Porque este trabajo de la magia ceremonial de la doctrina unificada es el trabajo de la diosa. Nosotros rendimos culto a la diosa madre de todas las cosas. Entonces, tener una esposa bruja es un privilegio que muy pocos magos en la magia, porque es muy difícil formar pareja en la magia, es muy difícil, ¿sí? No es una cosa que sucede todos los días. Entonces, para que eso suceda tiene que estar el amor y la admiración hacia esa persona. Una persona que nació con poderes. Miguelina, en su momento también, ¿sí? Ha curado mucho con Mijael. Yo no le digo Miguel, le digo su nombre correcto, que es el arcángel Mijael, con el que tenemos una relación de amor-odio, dado que somos parte de la misma familia. Pero no importa eso. Mariela es la bruja que sana, y que la bruja que si se enojó, entra a correr, es de temer. La brujería es la función principal de la doctrina unificada, es protegerla. Es decir, la doctrina unificada llega para que personas como Mariela puedan seguir siendo brujas en lo oculto, para que todas las órdenes de brujería de todos los panteones no tengan que exponerse, pero sí necesitamos formar nuevos magos para la continuidad de esas generaciones mágicas, porque está en riesgo la magia. ¿Por qué? Porque la gente solo quiere lo inmediato y nuestras tradiciones deben ser protegidas. Entonces, el sistema cabalístico que usa la doctrina unificada me permite garantizar la continuidad de ciertos conocimientos de la brujería y de la magia. La brujería trabaja con las fuerzas de la naturaleza. Está unida a Gaia, la madre tierra. Es el fluir natural de la naturaleza. La magia ceremonial es la magia macrocósmica, la que busca la parte mental y el todo. Es decir, la brujería controla la naturaleza. La magia busca controlar el universo y controlar a Dios para que haga lo que yo quiera. ¿Es posible controlar a Dios? Porque lo que estás diciendo puede sonar muy osado para la mayoría de las personas que están viendo este video. Para eso te tendría que revelar un misterio que no puedo revelar así tan simple. Pero Dios quiere que lo controles. De hecho, te trajo a esta realidad para que lo hagas. Porque vos tenés la chispa de Dios adentro. Por ende, tenés que controlar el pedazo de Dios que te corresponde. No estoy haciendo blasfemia. Estoy cumpliendo el propósito para el que fui creado. Controlar el pedazo de Dios que te corresponde. Seamos racionales, ¿no? Oye, esto que me estás hablando, voy a ver si... Voy a intentar sacarte algo de información. En la Biblia hay una parte, tú sabes, en el Génesis, cuando la serpiente se acerca, seduce o persuade a Eva de tomar la manzana, ¿no? El fruto prohibido, el conocimiento del bien y del mal. Correcto. Luego hay una frase muy interesante que dice más o menos: no vaya a ser que los humanos se vuelvan como los dioses. ¿Sí sabes cuál parte te digo? Sí. ¿Quieres que la repita? Te hago la enganche. Sí, por favor. Claro. Estaba Eva, ¿no? En la parte ahí dice, es más, resulta que el hecho ese sucede en la parte airosa del día, dice el Génesis. La parte airosa del día es la tarde, así que sucede de las 3 de la tarde para adelante. Ya te da un escenario de horarios donde pasaron los quilombos. Había sol, ok. Había sol, era de día, no era de noche. ¿Sí? Obviamente lo vamos a tomar como una ilustración, ¿sí? Tiene contextos cabalísticos, es muy complejo, pero vamos a centrarnos en la historia puntual dura, ¿sí? Escueta de la Biblia, ¿sí? No vamos a volarnos. Sí, vamos a simplificarnos, vale. Para que sea entendible. ¿Qué le dice la serpiente? ¿Qué le dice? ¿Has visto que puedes comer de todas las cosas, menos de aquel árbol no puedo comer? Le dice la serpiente, porque Dios dice que voy a morir el día que coma de ese árbol. ¿Qué le dice la serpiente? Bueno, no dice Satanás, ni diablo, ni nada. Dice, Dios sabe que no es así, depende de la traducción, ¿no? Positivamente no morirán, sino que serán como Dios conociendo lo bueno y lo malo. Bueno, pasa lo que sucede, come Eva, come Adán, toda la historia.
Dios le pregunta: ¿quién les informó a ustedes que estaban desnudos? Por eso se conecta a veces el fruto con el sexo, ¿sí? Pero antes de todo ese pecado sucedieron otras cosas que están en otros libros. ¿Sí? Ok, Sí. ok. Después yo te voy a hacer esto es solo para David, lo siento, la audiencia, un presente que te va a llegar por WhatsApp para que continuemos esta charla en silencio, ¿sí? Vale. Sí, pero te vas a quedar satisfecho 100%, te lo garantizo. Con un texto muy moderno, con un texto que tenía John Dee en su mano. Así que imagínate el contenido que es. Pero eso es para vos nomás. Gracias. Solo para ti. Ahora bien, ¿qué sucede después de eso? Es castigado el hombre. ¿Y qué dice Dios? Ahora que es como uno de nosotros, conociendo lo bueno y lo malo, no sea cosa que coma del árbol de la vida y viva hasta tiempo indefinido conociendo lo bueno y lo malo. Es decir, era un problema para esos Elohim, constructores de mundos, que el hombre llegara tan rápido a la autodeificación. ¿Por qué? Porque necesitaba un proceso evolutivo también. Ahora me decís, ¿eso significaría, por ejemplo, eso cómo se representaría en la realidad? Enki creando la humanidad, los Anunnaki creando a la Dapa. Podría ser esa historia, nada más que reflejada en una poesía. Entonces se los echa del jardín para que no coman del árbol de la vida. Es decir, entonces el que los crea no es el absoluto, ni siquiera es la corona de la vida, es el arquitecto que los crea. Y el arquitecto tiene sus reglas y hay una razón por la que impide que coma del árbol de la vida. No es el capricho de que el hombre perder el control sobre el hombre, eso es infantilismo espiritual. Permíteme, Pablo, solamente sembrar una idea, una semilla aquí en mis suscriptores. ¿Ese arquitecto es Lucifer? No. ¿Quién es? El arquitecto de Jehová y es Satán al mismo tiempo. ¿Lucifer está por encima de Jehová? Lucifer es el otro dios. Los cabalistas de la época de Luria, estoy hablando de 1500, ya más Natán de Gaza, 1600, Sabbatai Sevi, ese tipo de cabalismo, el falso mesías de esa época, 1600, lo llamaba el Asher, el otro dios. Perfecto. Generalmente se lo representa, digamos, el arquitecto del universo es el arquitecto del universo, pero el dios del árbol de la vida es el anciano de días, y el dios del árbol de la muerte y del conocimiento del que comió Adán y Eva es Lucifer. Es decir, en el pilar del medio, el cielo y el infierno se juntan, en los extremos no. Por ende, la verdad no debe estar en la dualidad, sino en el medio. Es decir, tenés un dios, el Hashem, dirían los hebreos, y el Asher. El Hashem, Dios, como lo conoce el viejo, el anciano de día, el viejito, el abuelo lindo ese que siempre está contento. Y el Asher. Y hasta ahí te puedo decir, no te puedo decir más nada. A ver, espérame. Entonces, Yahvé, Alá, este anciano de días del que estás hablando, ¿de verdad es Dios? No es el absoluto. ¿Quién es el absoluto? El absoluto es la superposición supraconsciente de todas las posibilidades o la ausencia de las mismas en sentido y manifiesto. Listo. ¿Sabías que podría crear un canal completo solo de ese tema, Pablo? Si me pagan bien. Claro. ¿Cuánto hay? ¿Está todo bien? ¿Cuánto hay? Claro. Oye, es muy interesante todo esto. Seguramente la audiencia no esperaba que esta entrevista tomara... Capaz lo aburrimos. Capaz se aburren, ¿no se aburrirán? Tengo mis dudas. Algunos, sobre todo si hay fanáticos creyentes entre la audiencia, sí se van a aburrir. Pero es que este es el tipo de videos que a veces yo hago y me encantan. Pero al mismo tiempo sé que casi no va a tener reproducciones. Porque es un tema difícil de digerir. Es un tema difícil de digerir. Y no cualquiera. Aunque sí me atrevo a decir que si tú nos estás viendo en este momento, quiere decir que no eres una persona normal. Si llegaste hasta aquí, si estás muy interesado en lo que estamos hablando, quiere decir que no eres una persona cualquiera y que estás muy interesado y que probablemente vas a ir al canal de Pablo y te vas a suscribir. Y está apareciendo justo ahora, en este momento, aquí debajo, para que vayan, se suscriban y
se enteren de muchas cosas. Sobre todo los sábados hay videos muy interesantes. Y libros, por supuesto, que vas a poder adquirir en la descripción de este video y en el primer comentario. Si te interesa saber más de Pablo, puedes ir a la descripción o al primer comentario de este video y ahí encontrarás todos los links hacia sus redes sociales y hacia sus libros, por supuesto. Oye, Pablo, entonces, a ver, ¿puedes contarnos quién realmente es Lucifer? No, no puedo, pero sí te puedo contar algo. A ver, convenceme de que te diga algo más. A ver, haceme sentir impelido a contar un secreto. Hace un esfuerzo. Total, no lo van a ver mucha gente. Ya estamos jugados. Este es un video que lo has hecho para sentir cuánto es que tengas poca. En realidad, vos estás haciendo este video para tener la sensación de lo que se siente tener pocas reproducciones en un video. No. Bueno, a ver, te lo voy a hacer de otra forma. Normalmente hay historias acerca de Lucifer y la gente confunde a Satanás con Lucifer, sobre todo los cristianos. Sí. Y hay una parte en donde dice en la Biblia que Lucifer es un ángel caído, porque dice: oh Lucifer, estrella de la mañana, tú que dominabas a las naciones, cuán bajo has caído. Fue expulsado del cielo Lucifer, es decir, es un ángel castigado por Dios. Estoy pensando lo que te voy a decir. Es hace mucho tiempo que no pienso lo que te voy a decir. Lucifer es el portador de la luz. ¿Pero de qué luz? De la luz inmanifiesta. La luz que está antes de que se conciba la idea de Dios. Por lo cual Lucifer es el que sostiene y hace posible que este universo funcione. Es por eso que cuando tú hablaste de la chispa divina, yo te pregunté, ¿ese arquitecto es Lucifer? Pero lo cierto es que yo tampoco lo sé. Y yo estoy aprendiendo mucho en este video contigo. Y esa fue como que mi intuición la que me dijo, probablemente el portador de la luz, o sea, de la chispa, puede ser Lucifer. Pero bueno, continúa hablándome acerca de qué tipo de luz. ¿Cuál es la luz? Es toda esta información, ¿no?, que estamos compartiendo, no es una información que vino de algún viaje psicotrópico de mi cabeza. Estos conocimientos son conocimientos cabalísticos que tienen más de, en realidad este conocimiento de verdad, para ser honestos, ser honestos históricamente, proviene de los griegos. Luego la cultura hebrea, más su cábala, el Zohar y demás cosas integran estas cosas, pero los cabalistas todo esto ya lo tienen claro. Es decir, es tiempo que los gentiles, nosotros, también sepamos estos conocimientos cabalísticos de una forma gradual. ¿Por qué? Porque no importa la respuesta que yo te dé, lo que importa es la experiencia para alcanzar la respuesta que vos tengas. Porque yo puedo influir negativamente y darte limitaciones al darte demasiadas respuestas. Satisfacerte va a reducir tu capacidad para buscar la verdad en tu interior. Y en eso hay una responsabilidad de mi parte, por lo menos en mi caso como persona. Doy lo suficiente como para generar la movilidad que le permita a cada individuo tomar las decisiones de investigar. Porque tampoco hay que tirar perlas a los cerdos. De hecho, creo que soy uno de los más generosos en magia en español de la historia de YouTube, y lo digo con total soberbia, porque lo que le hemos dado a la gente en conocimiento, por ejemplo, el video El Absoluto y Samael Prime, un video que recomiendo, después te paso el enlace, que explica todas estas preguntas que vos me hiciste, y lo hicimos en el 2019. Es decir, este conocimiento ya está en poder de la élite que controla este mundo. Hay conocimiento que se puede compartir y conocimiento que no se debe compartir. ¿Por qué? Porque para compartirlo te lo tenés que ganar. Y si te lo tenés que ganar, tiene que haber un esfuerzo. Si no, es simplemente una opinión de un tercero o una mente afibrada o alguien que quiere montar algo raro, ¿sí? Este es un trabajo personal. Entonces, cuando hablamos, me puedo referir, para satisfacerte, analicemos los textos cabalísticos del 1200 al 1500. Salgan a buscar, Natán de Gaza 1600, la historia de Sabbatai Zevi, Isaac Luria en el 1500, los Gaones de 1200 sobre un tratado sobre dragones, se llama Theatrice of the Dragons, que está en la Biblioteca de Canadá, disponible el scan original, ¿sí? Gratis para descargar. Es decir, no es información que está oculta.
No hay una sola información de ocultismo, Illuminati, llámalo como vos quieras, de la élite que no esté disponible gratuita en cualquier sitio web de internet. La élite liberó toda la información sobre esto, pero nadie sabe dónde está. ¿Por qué? Porque la gente quiere lo inmediato. Yo quiero ver a mi mujer, maestro, no quiero saber de cábala. Me viene la señora que le duele la rodilla y venís vos una vez al año, viene alguien que te viene a preguntar una cosa de fondo. Entonces lidias con lo cotidiano, las cosas normales de la vida de las personas, que son tan importantes como estas. Entonces, con este compendio yo te doy un estímulo para que el público empiece a investigar sobre estos asuntos muy metafísicos, son casi filosóficos, ¿sí? Podemos llevarlo al terreno psicológico sin ningún tipo de problemas para que sea, digamos, más entendible inclusive. Pablo, tú como mago ceremonial puedes hacer muchas cosas. No eres un brujo propiamente dicho, que seguro que conoces bastante de brujería. Sí, pero... soy brujo también. O sea, ¿sí? Las dos cosas soy. Las dos cosas, sí. Vale, soy brujo y mago vale. ceremonial. Las dos cosas. Ok. Entonces, dime una cosa. Como en este canal hemos hablado bastante ya de brujería, y no es que vayamos a dejar de hacerlo, pero es que casi no se habla de magia ceremonial. Considero que es un tema aún más complejo. Y aprovechando este momento, teniéndote a ti aquí, ¿qué es lo que puede hacer un mago ceremonial? Todo lo que su intención definida pueda acometer. Para eso, primero tenés que conocerte y ser honesto con vos mismo. Y eso no interviene ningún tercero. Tenés que saberte a vos mismo. Know yourself, conocerte a vos mismo. Tenés que saber qué cosas buenas tenés y qué cosas negativas tenés. No uso el término malo, porque la maldad de los seres humanos es una maldad despreciable. No es la maldad, eso no es Satanás. Como dice, yo practico la quimbanda aparte, ¿sí? Soy un cultuador de Exu, es un culto afroamericano que viene de Brasil. Exu siempre dice, Exu é o inicio, o meio e o fim de todas as coisas. O fim da maldade, o fim da hipocresía, o fim da palabra mal colocada. Exu é inicio, meio y o fin. ¿Qué significa esto? Esto tiene un inicio, un nudo y un desenlace en el espíritu. En la magia vos podés manipular la realidad para que haga lo que vos querés. Un ejemplo. Ando mal del estómago, dice. Maestro, ando mal del estómago. ¿Qué es lo que te molesta? Tengo mal el hígado. ¿Por qué estás enojado? Yo no estoy enojado, maestro. Sí, usted está enojado. Si no, no tendría problemas en el hígado. En la cábala te enseñan que cuando el hígado está enfermo es porque estás enojado. Porque el hígado es el centro de la ira. En el africanismo, el hígado se le representa con la divinidad Oshun, que es Venus, en el sentido africanista, y es la que controla la hiel. Es decir, si tenemos una chispa del absoluto, y tenemos una personalidad que nos dio el arquitecto del universo, y un cuerpo que nos dio el ángel de la muerte para tener una vida material y experimentar este universo material y evolucionar, imagínate la cantidad de dioses y espíritus que viven en tus órganos y en tus huesos y en tus terminales nerviosas, o pensás que en tu cuerpo no viven espíritus. Entonces, si no te conoces, ¿cómo vas a saber tus límites? Desde la moral hasta la necesidad. ¿Se entiende? Entonces, si queremos existir, queremos trascendernos, nos trascendemos no solamente nosotros, sino lo que amamos. Y amar es bueno. ¿O acaso vos no querés retener lo que amás? Sí, claro, yo creo que esa es la finalidad de la pregunta que te hice más al principio. Cuando te digo cómo podemos trascender y llevarnos todas estas cosas que queremos, los recuerdos, el sentimiento de amor que tienes hacia tu hijo, la primera vez que lo llevaste al colegio, aquella vez que le diste un beso por primera vez a tu esposa, la promesa que le hiciste a tu viejo, etc. Todo eso se va a perder en el olvido. Yo no estoy dispuesto a eso. Entonces que se haga mi voluntad. Así de simple. Has hablado de voluntad y has hablado sobre una chispa divina y sobre cómo podemos evolucionar a tal grado que incluso pudiéramos volvernos dioses. ¿Cómo es que una persona puede comenzar a emanar esa luz? ¿Cómo podemos hacer que esa chispa divina que hay dentro de nosotros empiece a arder? De hecho, está prendida todo el tiempo, pero estamos tan dormidos
con la experiencia física que no la percibimos, pero es bastante fácil de identificar. La chispa del absoluto es la verdad que no estás dispuesto a decirle a nadie y que te resuena acá en el centro del estómago, tu plexo solar. Ahí está tu chispa. ¿Sí? Cuando dice sigue tu corazón, es una forma naive de decir siga la chispa del absoluto dentro de ti. Pero es una frase facilita, somos todos amor, unámonos en la mancomunión de la chispa. No, como le dijo el ancestral a Doctor Strange, ¿cómo hago para llegar de acá hasta ahí? Práctica, dedicación, tiempo, sacrificio, privaciones, alejarse de muchas cosas sociales. La vida mágica requiere una distancia de la masa. Es obligatorio, porque la masa está inmiscuida en todos sus problemas. Y la masa está distraída por los problemas, porque no ha llegado a descubrir su chispa. Entonces, el conocimiento de uno mismo puede partir también de planteos psicológicos. Podríamos dejar de hablar de dioses y hablar de arquetipos psicológicos o de los arcanos del tarot. Representaciones, por ejemplo, uno nace para soldado, otro nace para enfermero, otro nace para matar, otro nace para curar. Son arquetipos, formas, ideas que dan forma al comportamiento humano. Y esas ideas las controlan los arcángeles, que son los fundadores de las ideas humanas. Es decir, los arcángeles son la mente, mientras que el diablo es la naturaleza. Pero Satanás, que no es Lucifer, es la mente de la naturaleza. Por eso la brujería es tan importante. Porque es la naturaleza pensando. El árbol de la vida, los arcángeles, los Elohim, los constructores, los Eloas, grandes seres constructores, Cryon, Metatron, llámalo como vos quieras. Son jerarquías que mantienen el orden y la estabilidad, pero para mantener el orden y la estabilidad tienen que aplicar restricción. Y nosotros vivimos una vida limitada, con restricciones sensoriales, 5 sentidos, restricciones de situaciones, restricciones donde estamos confinados en la galaxia, el tiempo de vida, cómo funciona nuestra mente. Somos, como dice el canalizador Darry Lanka, el canalizador de Bayar, un canalizador de una entidad de Sirius B de la 4ª dimensión, que hace 40 años que hace, dice, somos maestros de la limitación. Es decir, imagínate este contexto limitado, mortal, porque nadie está exento de nada. La muerte es lo que nos une, porque todos nos morimos, así que a la fin de cuentas nos morimos todos, somos todos iguales. Entonces todos tenemos la misma limitación. ¿Cómo llego de ahí a ser Dios? Es un problema. Bueno, entonces para eso tenemos que conocernos y conocer al universo que está detrás de este velo de la realidad material. Y eso lleva tiempo y dedicación y un compromiso para esta vida y todas las demás. Y ahí entran en juego los pactos de verdad. Comprometerte a más de una vida a realizar este trabajo, no a una sola. Yo quiero fama, dinero y que las chicas me sigan y tener todo el poder y ser una estrella del reggaetón. Sí, dale eso a ese pobre infeliz. Sí, no te preocupes, yo te lo hago, el pacto, no hay ningún problema. Pones $5.000, yo te lo hago, no tengas problema. Pero cuando viene alguien y me dice, ¿cuál es el propósito de la vida? Para ese todo. No puede valer lo mismo tu pregunta que el que quiere solo, digamos, lo inmediato. No vale lo mismo. No puede valer, ni tampoco debe poder saber porque tampoco le interesa, porque no está en el grado evolutivo para tener estas necesidades. Para tener estas necesidades tenés que tener una demanda del espíritu, que es la chispa del absoluto, y no es el alma. El espíritu tiene una demanda de ser Dios. Entonces, de adentro suceden hacia afuera las cosas. Entonces empezás a modificar tu interior y el exterior se empieza a modificar solo, como me ha pasado a mí. Como decían tú, Lucifer, que caminas entre piedras preciosas. Sí, vos caminás y Lucifer te va poniendo las baldosas mientras vos caminas sobre la vía. Así que vos caminá y mira para adelante que él se encarga del resto de las cosas. Si es que eso es lo que querés. Cuando tú descubriste por primera vez que podías manipular tu entorno por medio de tu energía espiritual o por medio de este desbloqueo espiritual o el uso de tus conocimientos, ¿cuál fue esa primera vez? Hay varias etapas. La primera vez sucedió a los 9 años. Se presentaron 3 figuras muy altas, de negro por completo, diciéndome que en la vida yo iba a tener que hacer un trabajo. Y que ese trabajo iba a implicar mucho dolor para mí. Pasaron los años. Es más, yo le contaba a mi madre, con la que más estaba, yo soy hijo único de una madre,
mi madre tuvo un solo hijo, que fui yo, mi papá tuvo otros hijos, pero digamos, mi mamá era más joven, así que me crié en la típica familia sudamericana trabajadora, que el padre se va a las 4 de la mañana y vuelve a las 8 de la noche de trabajar, modelo tradicional de trabajo. Mi madre también tenía dones, por supuesto. O sea, tenía la capacidad de curar fracturas. Una vez me caí, me fracturé, me puso la mano y me acomodó el pie de nuevo y jamás tuve ningún problema más. Es decir, en nuestra sangre está el poder de curar y de destruir al mismo tiempo. Esos son nuestros dones de la casa. Cada casa tiene un don diferente, ¿sí? No es para otra discusión. Entonces, para no irme mucho por las ramas, esa fue la primera etapa. Tuve una madre que me estimuló en lo espiritual, inclusive estando ella en desacuerdo con el camino que había tomado, porque ella siguió con su camino cristiano, pero yo no. Y eso le costó mucho a ella, pero el problema vino cuando se me vino a amenazar de que participara de una orden, que caso contrario, por el linaje que representa mi sangre, mi madre iba a morir. Y así fue. Con los poderes mágicos que tenía en ese momento, pude extenderle su vida 5 años. ¿Se entiende? Entonces yo por esto vi a mi madre escupir excremento por su boca. No estoy dispuesto a olvidar, David. No es por el poder y el dinero, eso es una herramienta. Porque no quiero que le pase a los demás. Porque vos y todos los que están viendo también son dioses que no saben que no son. Y yo no me la estoy guardando para mí solamente. Le estoy diciendo, muchachos, yo pagué un precio muy alto, no por pactos o por haber hecho algo malo, no, sino por decir que no a Dios. Entonces, hágase mi voluntad, no la de Dios. Interesante lo que te ha pasado y cómo te moldeó y cómo te impactó y te ha llevado a ser lo que eres hoy en día, Pablo. Sin embargo, yo ya tengo, por supuesto, un tiempo de conocerte y he visto en ti una persona con bondad, a pesar de lo fuerte que puedan sonar tus palabras para algunas personas. Es importante para mí decirlo porque no me gustaría que algún fanático creyente te juzgara mal. Bueno, no lo puedo evitar. Para muchos soy un apóstata, soy un inicuo, ¿sí? Pero de hecho yo, quizás para esa configuración, digamos, hay conocimiento para todos los niveles evolutivos en este planeta. No falta conocimiento, eso es mentira, ¿sí? Lo que falta es gente que quiera aprender. La gente no quiere aprender, la gente quiere resultados y quiere disfrutar y no le importa una mierda nada. A mí sí me importa. A mí me importa no solo sobrevivir mi familia y la gente que amo, sino que el mundo sobreviva. Yo tengo un compromiso inalienable con muchas fuerzas espirituales que inclusive entre ellas están en oposición. ¿Sí? Yo no te puedo decir de mí si soy bueno o si soy malo. Lo que sí te puedo decir es que yo estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para salvar a esta raza del olvido. Y yo no me voy a ir de este planeta hasta que yo no vea a uno y cada uno de los seres humanos transformados en dioses de su destino. Por lo cual tengo todo el tiempo del mundo para quedarme. Como mago ceremonial, ¿has invocado o evocado alguna vez a un demonio? Sí, claro. ¿Los has usado o te han ayudado a hacerlo? Sí. ¿Puedes contarnos? Sí, esas cosas sí puedo. Ok, perfecto. Sí. Qué bueno. Buena noticia. Bueno. Sí, esas cosas sí puedo. Porque estamos hablando de técnica mágica. Estamos hablando de trabajo de campo. ¿Sí? Vamos a los grimorios. ¿Sí? Vamos a un tema un poco más práctico, digamos, más dinámico, no tan filosófico. Los demonios existen y no al mismo tiempo, por lo cual hay una parte de vos en la que el demonio vive y el ángel también. Es decir, el angelito y el demonio, ¿viste? El típico modelo, sí, eso es correcto. En nuestro espíritu convergen las dos fuerzas en oposición porque son las que nos forman. Si hay mente y corazón, tiene que haber luz y sombra, si no, no puede haber materia. Entonces, la magia, cuando vos invocás a un espíritu, un ángel, no pongamos un demonio, pongamos un ángel. Cuando vos invocás a los arcángeles, por ejemplo, qué sé yo, querés hacer un destierro y decís Beshem Adonai, Mimini, Mijael. Si yo fuera un endemoniado no podría decirlo. Umismoli Gabriel, Umilifnai Uriel, Umeahorai Rafael, Va'al Rashi Shehinat El.
Es un destierro cabalístico clásico. Ahí estoy invocando las cualidades de esos arcángeles para que destierren cualquier energía a mi alrededor con esa radiación. Gracias por venir a propósito. ¿Sí? Bien. Entonces, para evocar, es decir, llamar a la presencia física a un demonio requiere una preparación mental, psicológica, física y del entorno de trabajo. No es lo mismo hacer magia soltero que casado, claro que no. Digamos, no podés tener un templo haciendo evocar demonios en una casa de familia, pero tampoco arcángeles. ¿Por qué? Porque es un arte y ese arte requiere ocultismo. Entonces, hablar con los demonios sirve para aprender. Lo que yo hice es evocar a distintos panteones, distintos dioses, no solo lo que la gente llama demonios, y pedirles que me enseñen su arte. Y me enseñaron su arte. ¿Cómo te enseñan? Con circunstancias y empiezas a saber. Es magia. Es como, ¿te acordás Trinity? No sé manejar el helicóptero, taca, 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 ya sé. Así es. Para ponértelo fácil. Entonces, ¿lidiar con los demonios es peligroso? Sí, por supuesto que es peligroso. ¿Por qué? Porque son dioses. Que la iglesia los llame demonios no significa que no eran los dioses benefactores de antaño. ¿Sí? Cuidado. Porque salvo Cristo y Dios, lo demás es todo Satanás. Entonces, si todo es Satanás, vamos a preguntarle por qué todo es Satanás demás. Entonces, no importa, el que quiera creer que son todos demonios, que crea. ¿Sí? Es un problema de la persona, yo no me puedo hacer cargo de eso. Pero en la técnica mágica vos aprendés conocimiento. La mejor forma de trabajar con espíritus de esta naturaleza es buscar el conocimiento, porque ellos se sienten muy compelidos a que vos sepas. ¿Hay riesgos en saber? Sí. ¿Te podés volver loco? Sí. ¿Soy normal? Y no, normal no soy. Con esta cara no la hice vendiendo caramelo, claro. ¿Se entiende? Entonces, normal no sos, no estás acorde a la norma. Lo que tenés es una vida razonable, o sea, convivís en una sociedad, sos civilizado. Pero los demonios te enseñan conocimiento, es decir, te enseñan a comer cada vez, una vez más del fruto de Eva. Mira, acá hay otro árbol de conocimiento, bueno, comete esta fruta. Simbólico, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso es, el trabajar con los demonios, por ejemplo, la Ars Goetia, para poner algo que todo el mundo conoce, o el Grimorio de la llave menor de Salomón, el Meguetón, lo que vos quieras. Estos 72 demonios son 72 jerarquías que controlan los 360 grados de la circunferencia de este planeta, por lo cual gobiernan el planeta. ¿Quién mejor que ellos para preguntarle cómo funciona? Hablaste acerca de peligros, hablaste acerca de que la persona que evoca a un demonio puede volverse loca. Claro que sí. ¿Por qué? ¿Cómo es esto posible? Porque el demonio quiere saber si vos te lo mereces. Que vos quieras no significa que te lo merezcas. Porque él sabe más de vos y vos no le podés mentir. No hay manera. Vos a un espíritu no le podés mentir. Ni siquiera a un muerto le podés mentir, que es un espíritu de otra naturaleza. No son demonios. Los muertos son una cosa y los demonios son otra cosa. No es lo mismo. Las posesiones que se ven en las películas y todo eso no son demonios. Porque si un demonio posee a una persona, la hace estallar en mil pedazos. No hay potencia del universo que un cuerpo no puede aguantar un demonio. Así que eso es mentira. Son espíritus de baja densidad que simulan ser demonios. Por la misma dualidad, obviamente, que creó la iglesia, ¿no? Es una herramienta muy funcional a su trabajo. Dijiste que has hecho exorcismos. Sí. ¿Cuál fue el más fuerte que hiciste? El más fuerte fue hace casi 13 años atrás, 14 años atrás, para ser sincero, en el 2022. Una chica, la pareja de un mecánico del barrio de mi casa, había empezado a comportarse de forma extraña. Orfebre la chica, hacía anillos de oro, de plata, o sea, se dedicaba a hacer joyas. Y le trajeron un anillo que ella fundió y a partir de la fundición de ese anillo se ve que se liberó alguna entidad que estaba contenida dentro de ese anillo y entró en su cuerpo. Su cuerpo empezó a cambiar. No te digo que caminaba por las paredes, pero sí salía azufre de su boca. Tenía un Oni, no un espíritu goético o un demonio clásico judeo-cristiano. Tenía un Oni. Un Oni es un demonio muy potente asiático. Es decir, es un demonio asiático. Es una fuerza telúrica muy potente. ¿Sí? ¿Pero es un demonio o es un muerto? No, es un demonio, es una divinidad. ¿Sí? No es un... Digamos, vos me decís, tiene que haber un muerto en el medio para que suceda eso. Obviamente tiene su corte, pero los Oni, la gente de Asia va a entender, digamos, esto tiene que ver con conocimientos
orientales, tiene que ver con el hinduismo, tiene que ver con los nagas, tiene que ver con los conocimientos de la China, tiene que ver con otra parte de nuestro mundo, que es diferente a este mundo occidental en el que vivimos. Los demonios operan de otra manera en esas latitudes, son diferentes, son ancestrales y siempre tienen el mismo nombre. Tuve 15 días postrado en la cama boca abajo con un desgarro completo en la espalda. Se me hicieron ecografía, tenía un desgarro como si me hubieran pasado 3 rayas así. Y logramos negociar con el demonio para que no la mate. ¿Qué negociaste? Que la deje vivir. ¿A cambio de? De que él después va a hacer lo que yo le pida. ¿Y qué le vas a pedir? No te lo puedo decir. Ok. ¿Cómo podemos protegernos? Digamos que algunos de nosotros de pronto nos leemos las clavículas de Salomón, nos leemos el Argoetia, nos leemos lo que sea, algún grimorio que otro que está por ahí disponible en internet, e intentamos algo, pero no sabemos protegernos. Sin embargo, tenemos hoy aquí a Pablo que probablemente nos pueda decir cómo protegernos. Lo que te puedo decir es que la mejor protección es la formación, no el instinto solamente. Ya está la naturaleza, ya sabe, por ejemplo, vamos a suponer que alguien está escuchando y ya tiene esta actitud de querer hacer magia, ¿no es cierto? No alcanza, salvo que seas brujo de nacimiento y trabajas por instinto. Los brujos trabajan por instinto, no trabajan con la mente, trabajan con las sensaciones de la naturaleza en su instinto, conjugado con la inteligencia, da un poder descomunal. Entonces, ¿cómo te lo puedo explicar fácil? La protección no es porque el demonio te quiere matar. Bueno, si usas el Argoesia, probablemente cuando te mueras te van a despedazar en 1000 partes. A vos, tu chispa y tu identidad y toda tu gente. Es decir, todos los magos del sendero de la mano derecha, quiero decirles hoy, aprovechando esta oportunidad, que todos ustedes están siendo esperados por todos los demonios del Argoesia para comerse sus almas, por todos los castigos y maldiciones que durante siglos usaron para conseguir dioses sagrados que construyeron nuestra civilización. Yo no uso el sistema de constricción para hablar con los espíritus. Yo me dirijo a dioses con respeto. Y para eso hay una técnica, que no es la evocación clásica de la Argoesia o la llave menor. Si no haces esto, espíritu inmundo, te enviaré en nombre de Yahvé, Elohim, Agla. ¡Basura! Basura y falta de respeto a dioses antiguos. Hay que aprender a hablar su lenguaje, y para eso tenés que aprender un lenguaje, un idioma antiguo, y hablarles en su idioma. ¿Se entiende? Entonces, ellos entienden a los que se toman el laburo de hablarles en su idioma. Es una forma de respeto, es una forma de veneración, que no es adoración ciega, es veneración. Es decir, respetar algo que es superior a vos. Y cuando vos sos así, si vos sos amable, son amables. Ahora, ¿la radiación de ese espíritu es extremadamente destructiva? Puede ser. Obviamente en la magia hay recursos materiales, herramientas, espadas, báculos, inciensos, cosas, elementos que reducen esa energía que te puede hacer daño. El círculo mágico, que en realidad el círculo mágico hoy en el siglo XXI me lo paso por las pelotas, discúlpame la frase, pero eso de no salga del círculo que lo va a matar el demonio, eso es mentira, eso para el 1800. La gente se quedó hace 500 años con la magia, ¿sí? O sea, el círculo es una herramienta, vamos a hablar de protección, el círculo mágico es una herramienta para decirle a los espíritus que vos en ese círculo sos Dios. Nada más. Es para marcar tu identidad. Me llamo tal y este es mi universo. Y acá se hace mi voluntad. ¿Querés hacer mi voluntad? Sí, por supuesto, te va a decir el demonio. Claro que sí. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cómo no la sabes? Es un tipo de diálogo de ese tipo. ¿Qué es lo que querés saber? Te dice. ¿Por qué tal cosa? No, pregúntale a tal espíritu. A buscar al otro espíritu. Gracias por venir, Señor. Su nombre. Gracias por venir. Vamos a buscar al otro espíritu. A ver qué dice. No, habla con el otro. Y así pasan los años y la práctica, y cuando tenés que acordar, llegás como yo, que ya evoqué a más de 3.500 espíritus, entre dioses, arcángeles, ángeles, muertos, seres de otros mundos, espíritus y demonios de otros mundos, de otros planetas que tienen sus propios demonios. La magia es ilimitada. Pablo, el problema es que... Pablo, el método que tú utilizas no es el de constricción. No. Es el de evocación con respeto a la entidad
que estás evocando o con la entidad que estás tratando. Sí. En este caso, las más de 3000 entidades a las que tú has evocado o que has tenido de frente, digámoslo así, ¿cuál ha sido la más fascinante de todas? Oh, qué pregunta difícil. Qué pregunta difícil. Lo que sucede es que llega un momento, David, en que ya no hace falta evocar. Llega un momento que no es necesario. Sí te puedo decir que es una gran entidad, una entidad que está en los momentos difíciles de las personas, momentos difíciles que podemos pasar todos. ¿Sí? San la Muerte, yo estoy casado con San la Muerte. Yo tengo una nupcia espiritual con San la Muerte. Este es mi anillo, te lo voy a mostrar. Así, pero ¿cómo? Es una energía masculina, sí, pero es un casamiento sagrado, no es una cosa sexual, quiero aclararlo, es una cosa sagrada. Sí, acá dice mi anillo, San la Muerte. Sí, yo estoy casado. El día que me casé con Mariana nos casamos los dos también. Casarse con el santo significa que él es tu protector para todas las vidas. San la Muerte es el, digamos, es mi amor por siempre. Presento el documento, porque vos siempre tenés que mostrar el tatuaje si tenés un San la Muerte. Presento mi documento, es mi San la Muerte tatuado. ¿Sí? Pero Satán es el dios más maravilloso que hay en el universo para conocer estas cosas. Y cuando hablo de Satán, no hablo de los cuernitos, hablo de Satanás, el verdadero Satanás, que no es ni ese de los capuchas negras, ni los feminazis, ni los comunistas, ni todas esas cosas. Satán es una inteligencia que divide tu mente. ¿Estás seguro vos? Es el que pone la duda. Es muy divertido y es muy peligroso también, pero es muy justo. Y odia profundamente al humano mediocre. Odia al mediocre, ¿sí? Él no crea mal en la tierra, el hombre se encarga solo de crearlo, ¿sí? No es un ángel que está por ahí atrás, es tu propio Satán el que te hace hacer el mal, no ese Satán universal. Y ese Satán universal está presente en todas las culturas de este universo. Es un ser afable, bromista, te hace pasar malos momentos, incomodidades, pero te da mucho conocimiento y te da un poder y te prueba a ver si no te corrompes. Puedo hablar muchísimo de Lucífugo Rofocale, el segundo al mando a la izquierda de Lucifer. ¿Sí? Un demonio que es el primer ministro infernal, es decir, es el que administra todo el recurso espiritual disponible en todo el universo. Pero yo tengo una afiliación, digamos, completa con Belial. Digamos, Belial es mi patrono, lo digo, todos lo saben igual. Belial es mi patrono y es mi amigo, porque yo estuve ahí cuando sucedió. Y eso se me permitió recordarlo con esta magia. ¿Tratas también con ángeles? Sí, claro, todos los días. Es política. La política también existe en el mundo de los espíritus. No se puede hacer las cosas así, no es así. Vos tenés que respetar las autoridades establecidas en el universo, te gusten o no. Así son las cosas, vivimos en limitación. Eso desarrolla en vos la capacidad para poder hablar con entidades que no están de acuerdo con lo que vos haces. Y que si te pudieran detener lo harían, porque te odian, pero también te saben necesario para esta tarea, entonces te respetan. Tenés que aprenderte a ganar el respeto de estos espíritus. Llamarles las atenciones con cosas constructivas, que propongan mejores ideas que las de ellos. Y eso es lo que tiene el humano, la capacidad de dar mejores ideas que los ángeles, porque los ángeles son perfectos, son ubicuos, no pueden evolucionar, pero nosotros sí. Por eso nos odian porque nosotros somos perfectibles, podemos ser dioses. Entonces, ¿quién es el que no quería que comiéramos del árbol de la vida? ¿Dios o los ángeles? Buenísima pregunta para un video. Oye, ahorita que mostraste tus tatuajes, principalmente el de tu esposa, no pude evitar ver que tienes del otro lado del antebrazo tatuado un buer. Correcto. Exacto. ¿Por qué tuviste que tatuártelo? No representa tatuármelo para algo. Es el símbolo de una consagración previa. Es la representación física de algo que yo ya vengo haciendo. No es un símbolo. Es como el bautismo. El bautismo en realidad no es te bautizar, sos cristiano. No, es la representación de tu consagración. ¿Correcto? Entonces, los tatuajes que yo me puse intención no son tatuajes carcelarios.
¿sí? Claro, por las dudas, ¿sí? Te muestro también, vamos a mostrar, vamos a hacer un poco de Yesé. Bueno, yo tengo mi Belial acá, no sé si se ve, acá está Belial, ¿sí? Mi patrono, ¿sí? Belial es el que gestó, ¿no? La rebelión en el cielo, ¿sí? Es la mente maestra que gestó la revolución de Lucifer. O sea, detrás de Lucifer había un espíritu muchísimo más viejo que él, preparando la revolución. ¿Para qué? Para que el hombre se transforme en Dios. Y yo voy por esa causa. Entonces, los símbolos que aparecen en mi piel son las representaciones de capacidades, por supuesto, y también who I am after all. ¿Se entiende? Por eso te dije, pregúntame bien, pregúntame mejor. ¿Sí? No es que represente al espíritu Buber, quizás estés hablando con él y no lo sepas. Ok. Oye, Pablo, ya para finalizar Sí. esa entrevista, quiero hacerte 2 preguntas. Primero, recomiéndanos 3 libros a mí y a mi audiencia. ¡Oh! Toma en cuenta, por favor, que no estamos a tu nivel, así es que bájale 2 rayitas y luego Perdón, te pido recomiéndanos. disculpas por lo poco tráfico que va a tener este video. Te pido disculpas. Bueno, yo supongo que querías, ya te dije, vos querías experimentar pocas visualizaciones, así que te estoy dando el gusto. Para tu audiencia, consíganse el Zohar de bolsillo, el Zohar. Kabbalah.info, $12, vale, te lo mandan por correo a tu casa, es un librito así que se lleva en el bolsillo. Consíganse un Zohar, es un librito condensado con textos en hebreo. Consíganse el Zohar, como para empezar nomás. Pero no es para leer, no es para leer. Consíganse el Zohar y ténganlo encima. Una buena recomendación y la gente de Kabbalah.info seguro que me lo va a agradecer en algún momento. Pero si querés leer, para tu audiencia les recomiendo Concepto Rosacruz del Cosmos de Max Hendel. Es un libro de magia blanca, no es un libro de magia Rosacruz. La magia Rosacruz es el sendero de la mano derecha. Es el primer libro que recomiendo para que una persona se interne en la dinámica de cómo funciona el cielo. ¿Cómo funciona el cielo? ¿Qué tareas hacen los ángeles? ¿Qué es el orden? ¿Qué es la trascendencia? ¿Por qué? ¿Por qué estamos acá? Cosas básicas. Segundo libro que te recomiendo, este sería el segundo, pues ya te recomendé el Zohar. Y el tercero, y acá sí me voy a, digamos, te puedo decir eso a la muerte, Doctrina Unificada, cuaderno 1, que lo pueden descargar de archive.org, ¿sí? Que también te voy a pasar la captura, así que la gente lo puede, o sea, que esté disponible para descarga no significa que no tenga copyright, ¿no? Lo quiero aclarar, lo puse en archive.org para que quede en la historia de la base de datos de internet, ¿sí? Para que quede en la historia, no es la idea, digamos, venderlo el libro, cualquiera lo puede descargar, imprimir y usarlo, ¿sí? Siempre y cuando respetando los derechos de autor, claro está. Tiene una licencia que permite que vos puedas copiarlo y distribuirlo sin violar mi copyright, ¿sí? Perfecto. Pero si te tengo que recomendar un libro realmente venenoso, que es lo que supongo que vos querés que te diga, ¿no? Algo que capte, te recomiendo un libro de un autor misterioso, que no conocemos su rostro, pero que ha dado el grimorio más grande del conocimiento cabalístico del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Es decir, te explica la cábala oscura del árbol del que comió Eva. El libro del Sitra Ahra, NAA 218. Ese libro es el libro central para entender la cábala negra, porque así como hay una cábala blanca de los sefirot, del árbol de la vida, el árbol de la vida está la cábala del árbol de la muerte. Y ahí yo les digo a tu audiencia, muchísimo cuidado con ese libro. No porque les esté dando una bomba ni esté revelando ningún misterio, porque los que estamos en el ocultismo lo conocemos todos, sino porque la información que está ahí es el veneno de Dios. ¿Y cómo se dice veneno de Dios en hebreo? Samael. Si querés envenenar tu mente y saber cuál era el veneno del fruto de Eva, lee ese libro, pero después que lo leas, jamás vas a ser la misma persona. ¿Sí? Es un libro complicado, oscuro, pero que revela conocimientos jamás antes publicados, jamás en la historia del ocultismo de esa manera. O sea, autores que yo admiro, ¿no? Por supuesto. Y para ir un poquito más, digamos, más básico todavía, te diría que te leas el libro de oro de Saint Germain. Un libro simple de metafísica. Vos me decís, sí, el libro de Saint Germain, sí. Porque te enseña la presencia de Dios en acción. Te enseña a mover a tu Dios adentro a través de la llama violeta de la transmutación. Es un libro
digamos, de Christian Saint-Germain. Es un libro fundamental de la magia. Empiecen con la metafísica, empiecen a transmutarse, trabajen de abajo empiecen. El libro de oro de Saint-Germain, para niños, pero te va a permitir, ¿sí?, usar esa energía de la llama violeta para transmutar tus deficiencias y empezar a entender cómo Dios se mueve en el universo, como dijimos en Eclesiastés 3, 14 y 15. Perfecto, Pablo. Esa fue la primera de 2 preguntas. La segunda, que no es tanto pregunta, sino que yo quisiera que nos compartieras algo. Yo sé que tú tienes algo que decir a mi audiencia. ¿Qué es eso que tienes para decirle a mi audiencia? ¿En referencia a todo este asunto o como un mensaje, decís? Como un mensaje. El mensaje es que es posible trascender la materia. El mensaje es que ustedes no tienen la menor idea de lo importantes que son para el universo. Y la belleza que hay en el amor, cuando el hombre da amor, construye, crea, desarrolla. Somos demasiado valiosos para ser tan estúpidos. No dejen que las cosas que ustedes aman se las lleve el tiempo. Como dice Violeta Parra, el amor es simple y a la cosa simple la devora el tiempo. No, eso te lo hicieron creer para que olvides. Sí, piensen en las vidas por venir. Vamos a tardar mucho en ser dioses. Eones vamos a tardar, no va a ser mañana. Ni vos, ni yo, ni nadie. Nosotros simplemente somos administradores de las casualidades, los magos. Buenos administradores de casualidades. Con esta modestia te lo digo. Y modestia no es humildad, porque humilde no soy. Porque ser humilde es odiarse a sí mismo. Modesto es conocer sus límites. Para eso tenés que conocerte. Entonces, chicos, ustedes son maravillosos, pero no lo saben. Son dioses que han olvidado que lo son. Y cada uno de ustedes, quizá 1, 2, 10, no sabemos, no importa la cantidad, algún día va a ser ese Keter o ese Lucifer de un nuevo universo. Eso es lo que les propongo. Porque el problema no es la muerte, muchachos. El problema es el olvido. Y también quiero, si vos querés, cerramos con una poesía así para matarlos emocionalmente y destruirles sus conciencias, si vos querés. ¿Sí? Dale, me voy a referir a la frase de Interestelar, película que invito a ver, ¿sí? Que supongo que la habrás visto, mucha gente la habrá visto, y si no la viste, sos joven y no la viste, te recomiendo que la veas, Interestelar, que dice: no entres dócilmente en esa buena noche, la luz debe arder al final del día. Rabia contra la luz en su agonía. El sabio ve justa las noches, porque no dejó la marca que debía. Rabia contra la luz en su agonía. Amigos, esta ha sido la entrevista con Pablo, un mago ceremonial, brujo, cabalista, que ha dejado en esta entrevista un conocimiento para muchos complejo, para otros interesante, pero que sin duda alguna no podrás encontrar tan fácilmente en otro canal de YouTube que no sea este o el de él. Correcto. Sí. Amigos, yo soy el documentalista y esto fue entrevista exclusiva con Pablo Barrera, brujo, sacerdote y mago ceremonial. Gracias y hasta la próxima.